grabación. Hola Grise, hola chicos, chicas. Hola Fer. Estamos grabando, estuvimos demorándonos un poquito porque estamos grabando la reunión y después la subimos a algún canal para que tenga disponible. Sí, aparte se cayó YouTube, varias cosas, así que no sé si va a ser fácil. Sí, O sea, tal cual, realmente después va a quedar se cayó grabado. el Drive, Gmail, o sea, como algo de Google general, ¿viste? Sí, YouTube junto. Así que, bueno, fue un lío. Bueno, estamos acá, vamos a arrancar con el bloque 2, pero yo les dije que pueden consultar cualquier otro punto, cualquier otro tema. Sí, perfecto. El bloque 2, entonces, tiene que ver con el sistema de órganos, ¿verdad? ¿Qué sistemas vimos, chicos? A ver, empiecen a hablar, así empiezan a activar sus apuntes y demás. ¿Qué sistemas entran? Somos poquitos, así que pueden activar los micrófonos cuando hablan y después los vuelven a apagar. Sí. ¿Cuántos somos? ¿5? 5 o 6. Lo importante de esta clase es que ustedes consulten y se saquen todas las dudas, porque sí, que sea algo interactivo también. ¿Quién tenemos ahí? Camila, Claudio, Ariana, Fernanda. ¿Qué dudas tenían? Yo tengo una duda, pero de la evaluación de la 2, del bloque 2. A ver. De la pregunta número 2, que no sé si la hice bien. Esa es mi duda. Bien, perfecto. Entonces, ahí vamos entonces a la pregunta porque acá la despliego y va a quedar, seguramente ahí va a quedar para que consultes puntualmente. Antes, bueno, tenemos los 3 sistemas, ¿no? Sistema digestivo, respiratorio y circulatorio. ¿Sí? Entonces, para estudiar, recuerden que hay que estudiar los contenidos que están dentro de cada una de estas semanas o de estas clases, ¿sí? Que están indicados en cada una de estas flechitas, estudiando bien ese contenido teórico y haciendo las actividades, recién ahí vamos a la evaluación del bloque. Bueno. ¿Todos se supieron manejar bien con este aula del taller? ¿Encontraron todas las cosas? ¿Están viendo? Sí, de mi parte sí, me sirvió mucho. Buenísimo. Bien. Recién vos dijiste algo, bueno, no sé si está bien lo que yo escribí, que está bueno pensar, preguntárselo así, y ahora seguramente con Gris lo vas a leer y vamos a ver, pero hay algo, una herramienta primera que ustedes mismos tienen para ver si están bien las cosas que ustedes escribieron, que son las rúbricas, que es súper importante. No sé si estuviste trabajando con eso, si las leíste. Sí, esa lo hice, pero en el bloque 1. Esta evaluación todavía no la terminé toda, por eso quería primero hacerla yo y después fijarme en eso, porque si no ahí me salta toda la respuesta. No, la rúbrica, mira, ¿sabes por qué te pregunto eso? Porque es muy importante la rúbrica que la utilices cuando estás escribiendo la respuesta. Ah, ¿Sí? vos decís la de la autoevaluación. No, yo digo, ¿viste que dice abajo de la pregunta? Ahí te lo está marcando Gris. Que dice Sí. aspecto, consigna, competente, avanzado. Sí, pensé que me estabas hablando de la No, la autoevaluación no. autocorrección. Porque eso es verdad, si lo mirás cuando lo estás haciendo, Claro, es falta. como que no te evalúas bien. Pero la consigna, al contrario de eso, es una herramienta. Uh-huh. Sí, una Sí, eso. herramienta muy buena para que te da como un marco de qué es lo que tenés que poner para que esa respuesta sea la respuesta que los profesores que vas a tener en este curso te la consideren con el mayor puntaje. Yo siempre le digo que miren, cuando la están escribiendo, miren qué dice en la parte donde le daría la mayor cantidad de puntos, ¿sí? Donde dice competente, ahí les dice qué se espera de esa respuesta. A ver, ¿no? vamos a, vos creo que era la 2, pero vamos a hacer la 1, así queda grabado también otros ejemplos. La consigna 1, ¿no? Dice, para comenzar, te pedimos que contestes en un texto breve de 2 o 3 renglones
¿cuál es la función del sistema circulatorio? Y hacemos una aclaración, nota, dice, nos referimos únicamente a la función y no a las estructuras que componen este sistema. Bien. La descripción de una respuesta competente, que es lo que yo recién acá así como más con otro color, decía que el texto tiene que ser breve y se refiere directamente a la función, ¿sí? Es muy importante esa información, que sea solo lo que pide y no por poner algo, digamos que bueno, algo pongo, total veo, después qué pasa, a veces no resulta de todo vicioso para alcanzar a esa respuesta competente, ¿sí? De hecho, hay una aclaración específica que dice, no menciona estructuras ni información no solicitada. Es decir, que se evalúa positivamente, que uno sea bien concreto y ajustado. Logra escribir un texto propio, evitando repetir textualmente. Esto es muy importante porque en un final se va a tener mucho en cuenta el tema de esa elaboración propia, ¿sí? Bien, entonces ustedes acá tenían el espacio para escribir. Esta sería una pregunta bastante literal, bastante que surge del texto de manera bien directa, ¿no? Porque ¿cuál es la función del sistema circulatorio? De lo que Es leyeron hasta aquí. el transporte de sustancias. Bien, entonces si yo pongo el transporte. No, o sea, tendríamos que poner la función del sistema circulatorio. Bien, perfecto. Entonces vamos modificando. Ponemos la función del sistema circulatorio es el transporte de sustancias. ¿Qué tipo de sustancias? Y, o sea, lo que requerimos en todos los tejidos y las células del cuerpo, los gases, los nutrientes. Bien. Gases y nutrientes. Te voy a poner así breve, pero no es exactamente como lo podríamos redactar, ¿no? Yo veo media borrosa la pantalla, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Sí, sí, está un poquito borroso. Está un Pero es poquito porque borrosa, pero no sé si cómo sube mucho la solucionarlo. calidad, después se tildan, es por internet, Ah, yo la veo borrosa. Pero no importa, porque es lo que estamos hablando, ¿no? ujú. Bien. Sí, por ahí yo de hecho estoy mirando y no veo muy bien. Gases y nutrientes que necesita quién. O sea, hemos mencionado la palabra transporte, hemos mencionado la palabra sustancias, gases, nutrientes, pero ahora tenemos que O hilvanar. sea, Se transporta. ¿qué se transporta y hacia dónde? Claro, exacto. En cada parte del cuerpo. Y específicamente, ¿qué sería esa cada parte del cuerpo? ¿En cada qué? ¿A cada qué En, se lo llevan? ¿De qué está formado el cuerpo? La menor unidad que tiene vida, ¿cuál sería? Una célula. Exacto. Bien, bien, bien. Es decir, cuando uno dice la función del sistema circulatorio es el transporte de sustancias, las sustancias las identifico como gases y como nutrientes. Después puedo seguir especificando qué gases, qué significa nutrientes, y cuando digo a cualquier parte del cuerpo, pensar que el último destino de todas estas sustancias, gases, nutrientes y todo lo que estoy pensando es la célula. La célula
que forma parte de qué cosa, de los tejidos, de los órganos, de cada uno de los, digamos, lugares de nuestro cuerpo, como decías recién. Pero vos fíjate todo lo que tuvimos que pensar para llegar ahí, ¿sí? Ese es mi lavarropa, no es que voy a... Vas a salir volando. Es que voy a salir volando. Sí, es como también pueden ir pensando a qué preguntas voy respondiendo y van armando la respuesta, ¿no? La primera frase que escribió Gri ahí es la función muy general, transporte de sustancias. Después, ¿qué sustancias? Dijo gases y nutrientes, y recién Gri dijo específicamente qué es un nutriente, qué gases, y después hacia dónde. Y también lo pueden ir. Y ahí ya tienen una respuesta. Ah, y ahí me gustó más, Griselda, una letra Sí, lo más cambié, grande. lo cambié. Sí, Yo sí. tampoco veía nada. Y como ir de la primera respuesta más directa, como ir ampliándolo un poquito, y después con eso ya está una respuesta concisa sobre la función y que no es incompleta, digamos, que no es solamente transporte de sustancias, ¿sí? Sino de qué sustancias, hacia dónde, y no lleva más de 3 renglones y dice todo lo que piden. No tiene, en esa respuesta no dice, si miramos la rúbrica de vuelta, dice la función del sistema circulatorio de manera concisa, clara y concreta. No hay información no solicitada, o sea, no están diciendo el sistema circulatorio, no sé, no están nombrando todos los vasos, ni están nombrando los órganos que lo forman, ni el circuito menor y el circuito mayor. Eso serían otras cosas que no están preguntadas específicamente ahí, solamente la función. ¿Sí? Eso ya, si escriben eso y lo comparan con la rúbrica, ven que todo lo que pide está y lo que dice que no tiene que estar, no está. Y aparte la respuesta es de elaboración propia, porque ustedes la fueron armando y ampliando un poquito. No es que porque la definición, o sea, la función la van a encontrar en el material de lectura, en internet, en cualquier lado. ¿Sí? Pero se nota mucho cuando ustedes buscan de algún lado y copian o cuando lo elaboran. ¿Sí? La elaboración propia obviamente tiene Exacto. un plus. Uno se da cuenta que hubiese sido, digamos, en estas épocas de virtualidad, lo que habitualmente o tenías la posibilidad de hacer, porque uno tiene disponible el Google, ¿no? Entonces, si bueno, pongo en el Google sistema circulatorio función y la primera frase que aparece la pongo acá. Eso se nota y eso es lo que no va Por a ejemplo, tener, digamos, el máximo puntaje porque no va a cumplir con estos pasos, ¿no? De ser mira, propio y Gri, de ser ajustado al material. escuchá lo que te leo. Dice, puse lo que dijiste en Google, dice, Sí. el sistema circulatorio lleva oxígeno, nutrientes y hormonas a las células y elimina los productos de desecho como el dióxido de carbono. Por ejemplo, ahí aparece la palabra hormonas, que nosotros no hablamos mucho de hormonas. ¿Sí? Rápidamente nos podríamos haber dado cuenta. Digo, ¿cómo? Que no es algo que nosotros dimos en el contenido, entonces no es que no nos vamos a, o sea, nos vamos a dar cuenta rápidamente el origen de las frases que ponen, porque... Y también se van a dar cuenta ustedes, si han leído y estudiado el material, que les va a resultar más fácil elaborar ustedes una respuesta, y saben que eso es lo que nosotros esperamos, que buscarla y sacarla de internet, ¿no? Exacto. Buen día, Fíjense profe. que lo que acaba de leer Fer, que obviamente no está correcta, ¿Me incorrecta, escucha? sino que nosotros lo tenemos que ajustar al contenido de la asignatura. Y ustedes fíjense que cuando dijeron sustancia, no fue tan sencillo que le surja qué tipo de sustancia. Bien dijo Mariana, creo que era, que dice, bueno, gases, nutrientes, pero en la definición de Fer decía, uy, hay oxígeno, dióxido de carbono, como dice hecho, está correcto, pero ustedes fíjense de qué cuesta en la elaboración propia, y eso se da cuenta uno cuando escribe. Así que eso intenten siempre, estudiar de ese modo. Ahora sí, vamos con la 2, porque esta es sencilla. Si quieren, vamos con la 2, ¿te parece? Sí. Alguien saludó recién, no sé si querían hacer una pregunta. Sí,
Sí, recién pude conectar el micrófono. ¿Qué tal? Mi nombre es Claudio Jiménez. Bueno, Es la primera Hola, vez Claudio. que me conecto al taller. No, no lo sabía. Me llegó el mail este fin de semana. La verdad que me la estaba perdiendo. Y bueno, yo cursé físico-química y bueno, la aprobamos. ¿Y cómo se llama? Se nos cruza poner algunas definiciones de hormonas, esas cosas. Entonces tenemos que manejarnos únicamente con el contenido de biología, nada más. sí, sí, porque no es que esté incorrecta, Ajá, sino que justamente la virtualidad lo que hace es que nosotros tengamos que ajustar la modalidad de corrección, ok. ¿sí? Eh, es como si fuese un examen a libro abierto en el sentido que uno tiene disponible no solo el contenido de la materia, sino de todas las otras asignaturas y de todo el mundo de Internet, ¿verdad? Sí, Claro. sí, sí, es complicado para ustedes, sí, lo entiendo. No, de hecho, por ahí Entonces, hormonas es algo que algún profesor se los nombró. Digo, el ejemplo Sí, fue porque hablamos de eso. Pero claro, también la manera de escribir, la elaboración, lo que yo... Ya, hacemos sí, mucho énfasis en esto porque nos pasó y la verdad es que no está bueno todo el tema este de buscar en internet. sí. Aparte Digo, quiero... nos damos cuenta enseguida cuando es copiado, copia y pegue, sí, la entiendo. sí, Bueno, se Sí, nota ok. mucho. dije hormona por decir, porque era lo que leí, que Sí, por ahí, sí. bueno, a lo mejor en algún lado Y algún decir profesor sangre, habló de hormonas, pero y decir sangre, profesora, en el circulatorio estaba mal. No, sangre está correcto, sí, sí. Claro, Es el como no, transporte de sustancias, eh, gases y nutrientes que están presentes en la sangre, obvio. La que a sangre lo mismo como estaría bien. son, tejido. son células, ¿no? También. La sangre que es un tejido, vamos al bloque anterior, porque estamos en el bloque 2, así que la sangre ya la tendríamos que tener re canchero de que está incluido en qué tipo de tejido. Claro. ¿En qué tipo de tejido? Sí, ¿qué tejido es la sangre? Ahí estaban en. Ah, No solo Carlos, Tejido muscular, cualquiera que se acuerde lo pueda decir. tejido conectivo, eh, con- tejido epitelial, tejido nervioso. ¿Cómo les parece? conectivo. Tejido conectivo especializado. Bien. Sí, Es sí, sí. decir, el tejido conectivo es una enormidad de cosas diferentes que vale la pena revisarlo con detenimiento. Recuerden, el último tema del bloque 1 justamente es tejidos, Ok. donde está descrito los cuatro tipos de tejidos y las características que uno tiene que tener en cuenta para justamente tener en cuenta esa clasificación. ¿Por qué el tejido conectivo tiene la arquitectura o la diversidad de arquitectura que tiene? El tejido muscular lo mismo, el epitelial o el nervioso. Y ahí teníamos o trabajábamos, hacíamos una tabla donde teníamos en cuenta la presencia de matriz extracelular, poca, mucha, si era escasa o abundante, de ahí pensábamos que era la matriz extracelular, de qué estaba compuesta. Luego mirábamos las uniones celulares, qué tipo de uniones están presentes en un tejido y en otro, y de eso dar cuenta a la arquitectura. Si hay células que tienen gran cantidad o pueden tener uniones entre ellas, no es lo mismo que células que no tengan uniones entre ellas. Es decir, un tejido que esté disperso las células, que puede ser el tejido conectivo, células sueltas, o un tejido mucho más compacto, como por ejemplo que puede ser el epitelial, entonces ahí los tipos de uniones celulares son diferentes. Ok. Todas esas características, recuerdo, tejidos. Lo tienen que saber porque siempre metemos una pregunta. Buen dato. Gracias, profe. Bien, vamos con En la la anterior, 2. si ponías eso, que esas sustancias se transportaban por la célula, perdón, por la sangre, no estaba de más. No. Lo que no te Acá, pide, transporte de sustancias. Acá pone claro, no te pide la función del específicamente sistema la sangre circulatorio. y sus detalles sobre los... Eso me parece que no sé, Cris, ¿qué pensás vos? ¿Cómo? Perdón. Digo que en esa respuesta no hace falta que pongan la sangre, es un tejido conectivo especializado, es como... No.
por ahí solamente No, el nombre, pero nada más. No especificaciones exacto. de la sangre. No, exacto. Acá, de acuerdo a la consigna, como dice no estructuras, bueno, no tengo que hablar del corazón, de los tipos de vasos, o sea, no tengo que poner que primero son capilares, después vénulas o diferencias con Claro, eso arterias, nada. arteriolas, eso no, porque no dice estructuras, pero sí dice cuál es la función. Sí, Y ese, bueno, si ese, la función ese es fue el un error. transporte y esas sustancias van disueltas o presentes en la sangre, y de ahí derivamos a hablar lo del tejido, pero no, eso no va ahí. Sí, ese fue un Claro, error que me pasó a mí en la cursada, que me desplayaba demasiado y no iba a lo concreto. claro, y jerarquizar también, porque si vos ahí pones sangre, punto y seguido, y hablas 5 renglones sobre la sangre, Claro, vas a tener medio renglón que habla de la función, que es lo que te está pidiendo, y un sí, montón sobre algo que no te pide. que Entonces, no pide, es como que resta, sí, es como, entiendo. ¿qué nos pasa a nosotros como cuando corregimos? Pensamos, bueno, ¿será que no sabe cuál es la función? Entonces pone todo Lo lo que que se hay le sobre ocurre, el tema para en algo le vamos a ir pegando, ¿no? Digo, entiendo. les cuento así sinceramente cómo es el momento de corregir, para Ok, que vean cuál importancia. Esto que les digo es para que vean qué importantes son las rúbricas, porque ahí le estamos diciendo, no, queremos esto, no nos escriban tal otra cosa, ni... ok, sí, Exacto, sí, esto que dice Efer es crucial. Estas rúbricas nosotros siempre las usamos para corregir, para unificar criterios de corrección entre docentes. ¿Sí? Eso, o sea, habitualmente lo veníamos haciendo así, aún en lo presencial. En lo virtual, ahora lo que hicimos es exponer, desnudar, donde ahora ustedes tienen la posibilidad de ya saber de antemano qué es lo que vamos a tener en cuenta los docentes para esa respuesta. Entonces, esa rúbrica es fundamental que la lean y que la ejecuten su respuesta en función de lo que piden. Ya lo van a tener también. Van a tener rúbricas, van a tener las 6 rúbricas de cada uno. Vamos por la 2. Ariana, ¿querés leerla? Así vemos cómo hacer la respuesta. Sí, dale. ¿Leo ya? Ahí se escucha bien. ¿Leo la respuesta? La pregunta primero. Bueno. La pregunta dice, imaginemos un glóbulo rojo que se encuentra inicialmente cercano a un alveolo pulmonar y realizo los intercambios de la figura A. ¿Cuál será su posterior recorrido hasta llegar a las proximidades de unas células ubicadas en el pie? En la descripción de este recorrido, aclarar los distintos tipos de vasos sanguíneos, por lo que va pasando el glóbulo rojo. No es necesario incluir el nombre particular de cada vaso, por ejemplo, no es necesario referirse a la arteria aorta, sino que sería suficiente con mencionar que viaja por una arteria. Antes que avances, Ariana, esa es la pregunta concreta, que está muy bien, que te pedí. Pero previamente ustedes siempre sigan el hilo conductor, el guión del examen, ¿sí? Es decir, antes les brinda esta información que dice, dado que el sistema circulatorio está involucrado en el transporte de sustancias desde y hacia las células, ustedes fíjense que acá ya estaba parte de la respuesta de la pregunta anterior, ¿sí? Los intercambios en los que participa son fundamentales para comprender y describir su funcionamiento. Y hace una descripción. Entonces, ustedes siempre, toda la información que tengan en las diferentes consignas les sirve para responder. Bien, y esta es una animación donde se muestra qué cosa. ¿Qué estamos viendo acá? el intercambio, profesora, ¿Entre qué y qué? ¿Entre qué y qué? entre el oxígeno y el dióxido, ¿puede ser? A Sí. ver, hay que mejorar Esos un son los poquito gases ahí que la se respuesta. ¿Qué intercambian. estamos viendo? Esto que parece acá un globito, una bombucha, ¿qué es? El alveolo. Exacto. ¿El qué? El El alveolo. alvéolo. Bien, bien, perfecto. Ese es el alvéolo. Y esto que parece acá, una piolita que viene azul y después roja, Es una vena que trae sangre oxigenada para cambiarla por la que queda sin oxígeno, ¿no? a ¿Seguro es una nivel del avena? alvéolo,
No es vena, claro. ¿Qué es? Ah, un capilar. Exacto. Esos detalles son importantes, Bien. ¿no? Porque los intercambios, Sí, sí. Hicimos un trabajo en físico-química sobre esto. Claro, es decir, es muy importante, nosotros, no solo es cambiar un nombre, sino que la arquitectura, de nuevo, vamos a la cuestión de tejidos, la arquitectura de una vena no es lo mismo que la de un capilar. Y los intercambios solo pueden darse a través de los capilares, por justamente como son compuestos de una sola célula, donde se puede difundir las diferentes sustancias a través de esa estructura, ¿sí? ¿sí? Lo que siempre, nosotros hacemos mucho énfasis en la relación estructura-función. Y acá en este caso es muy importante Exacto, de lo que estamos cuando, por hablando. ejemplo, en la presencialidad en algún momento yo decía el ejemplo cuando uno hace la construcción, ¿es lo mismo o los caños de gas o de electricidad? Claro. Los que circulan por la calle, yo puedo enchufar, no sé, desde un caño de electricidad el celular, no, porque tiene tantas capas de aislamiento y demás que necesitan derivaciones hasta llegar al de la casa, que finalmente sí está la del toma, si no, yo no puedo tomar electricidad de cualquier punto. Esto es lo mismo. Los caños principales de nuestro cuerpo tienen una arquitectura que solamente permiten el transporte. Ahora, la toma y el contacto, el intercambio, se da solo en ciertos puntos. Para el caso del sistema circulatorio, la difusión solo se da a nivel de capilares. Bueno, entonces ahora Una sí sola, vamos al... una sola cosita más. Fíjense siempre abajo de los gráficos que hay que les dice que les está mostrando. Nosotros le preguntábamos recién, vieron que dice figura no sé cuánto, no alcanzo a leer, pero ahí abajo les dice específicamente lo que están viendo en esta o en cualquier gráfico, ¿sí? No es información menor, es algo que les simplifica o les da una información clave sobre lo que están viendo. Léanla siempre, porque uno, inclusive cuando lee cualquier cosa, a veces uno tiende como a no leer lo que dice ahí abajo, es la descripción de la figura, suele ser importante. Porque por ahí les resulta raro, una imagen rara, y bueno, y ahí le está diciendo. Bien, entonces ahora sí vamos a la respuesta de la pregunta 2 de Ariana, que estaba con dudas de cómo la había desarrollado. Bueno, yo Leíste la puse, pregunta y ahora tendríamos que leer la rúbrica. ¿la leo yo? Dale. Bueno, dice, menciona el recorrido desde el glóbulo rojo a ¿Desde qué? abandona, ¿eh? Menciona el recorrido desde qué. Ah, perdón. Desde el que el glóbulo rojo abandona el pulmón hasta llegar a la célula del pie. Menciona el trayecto por el circuito menor hasta llegar al corazón y luego el trayecto por el circuito mayor. Reconoce y menciona correctamente las estructuras de conducción, vasos sanguíneos, por las cuales el glóbulo rojo pasa por vénula, vena, arteria, arteriola y capilares. Y después dice, identifica las cavidades del corazón por las cuales atraviesa el glóbulo referido. Bien. Y yo puse en mis respuestas, una vez que los glóbulos rojos abandonan el pulmón, en donde se produce el proceso de la hematosis, viajan a través de las vénulas hasta llegar a las venas. Estas dos son partes del conducto del sistema venoso y tienen la función de hacer volver a la sangre al corazón. Luego pasa por la aurícula izquierda y es impulsado por el ventrículo izquierdo por medio de válvulas llamadas auriculoventriculares. La sangre pasa por la arteria aorta, un gran vaso que al ramificarse da lugar a las arterias sistemáticas, arteriolas que son las encargadas de distribuir la sangre a los distintos órganos, la cual gracias a esto paso a paso se van formando los capilares en donde ocurre el intercambio de sustancias. En base a esto, como último procedimiento hacen que los glóbulos rojos se dirijan hacia los tejidos
de las células del pie en donde se cierra este procedimiento. Eso. A ver, vamos por parte. Lo primero que se me viene a la cabeza cuando te escuchaba es que hay palabras que indican de que la sacaste de algún lugar y que no sé si exactamente sabes lo que significa. Por ejemplo, sistemática, ¿pusiste arterias sistemáticas? Pasa que yo digamos, me guié por lo que Sí. nosotros habíamos hecho en el cuatrimestre. Sí. Y por eso no sabía si estaba bien eso. No, pero digo, vamos a ordenar el texto que está bien, está correcto. Ahora hay que ordenar, me parece, para que sea propio. ¿Sí? Para que sea propio, ¿qué significa? Que vos realmente entiendas perfectamente lo que pusiste, que lo puedas defender. ¿Sí? Entonces, sí, bueno. Después que arrancaste la frase correcta, que es decir, bueno, una vez que abandona el alvéolo, vos fíjate que no es el pulmón. Mira, volvé a leer tu primer frase. Yo puse, una vez que los glóbulos rojos abandonan el pulmón. Exacto. ¿Sabes qué? Cuando uno lee eso parece que el glóbulo rojo estuviese adentro del pulmón. Y lo mismo, al final de todo te pasó lo mismo. Como decías que el glóbulo estaba... Exacto. ¿Los glóbulos salen de los capilares o qué es lo que entra y sale? No, hacen ¿Cómo? intercambio. Adentro del capilar, ¿sí? Va la sangre, que es un tejido. Dentro de las otras cosas que tiene glóbulos rojos, que son células. ¿Sí? Uh-huh. Lo que yo digo es lo que difunde, lo que difunde de los dos lugares de difusión es con el alvéolo, que difunden gases, o con las células donde dejan o toman sustancias también, ¿no? Pero entra y sale directamente el glóbulo rojo del capilar. ¿Sale el glóbulo rojo o salen solo las sustancias que están intercambiándose? Claro, sería las sustancias. Ok, pero eso por un lado. Arrancaste y finalizaste diciendo que el glóbulo rojo estaba adentro del pulmón y al final dijiste que el glóbulo rojo iba a la célula. Uh-huh. Serían las sustancias. Eso es primero identificar cómo son las difusiones, que vos fíjate que en este esquema te permite visualizar que lo único que entra y sale, o la difusión entre el capilar y el alvéolo, son de gases. El glóbulo rojo que vendría por acá dentro del capilar es lo que se carga o descarga en función de esa difusión. ¿Sí? Deja el dióxido de carbono y se carga con oxígeno. ¿Sí? Ahora, el glóbulo rojo que sigue, digamos, este capilar luego del proceso de acá de difusión, de este proceso de difusión que particularmente en este lugar se llama hematosis. No está dejando el pulmón todavía, o sea, el alvéolo está acá, hay un montón de, o sea, circula por esto que decías vos recién, bueno, esto de el capilar, luego es vénula, luego es vena, todo eso está dentro del pulmón hasta que llega al corazón, ¿sí? Ok, entonces tendría que poner una vez que las sustancias, digamos, pasan todo ese procedimiento, recién llegarían a salir por el pulmón. Estamos hablando del recorrido del glóbulo rojo. Eso es correcto. O sea, nosotros tenemos que, como que estuviésemos en un autito adentro del glóbulo rojo. Bueno, el glóbulo rojo abandona el alvéolo, ya cargado con oxígeno. Eso es un dato no menor, pero bueno, es un dato. ¿Y cuál es la siguiente estructura de vaso de conducción? Después del capilar, se hace más gordito y se transforma ¿en qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué vos lo pusiste? Vénula. Bien, vénula. Sí. Después se va a hacer más gordito, ahora sí ya recién está saliendo ese glóbulo rojo, está saliendo del pulmón. ¿Y se transforma en qué? En venas. En vena. Y ya con esa autopista, que es la vena, llega ¿hacia dónde? Hacia el corazón. Bien, entonces ahí ¿a qué parte del corazón? La aurícula.
Esa parte estaba bien escrita también Aurícula en lo que vos. ventricular, ¿Aurícula ¿no? derecha? No, del otro lado. Izquierda. Estoy sin los apuntes. Estaba bien escrita. Ahí, fíjate, volví a leerlo, para corregir lo que escribiste. En lo que había puesto ahora o lo que Sí, puse sí. antes. No, lo que pusiste al principio, para corregir la original. Había puesto una vez que los glóbulos rojos abandonan el pulmón, en donde se produce el proceso de la hematosis, viajan a través de las vénulas hasta llegar a las venas, hasta que llegan a las venas, perdón. Estas dos son parte del conducto del sistema venoso y tienen la función de hacer volver a la sangre al corazón. Luego pasa por la aurícula izquierda y es impulsado por el ventrículo izquierdo, por medio de las válvulas llamadas auriculoventriculares. Sí, Sí. bien. O sea que desde el corazón Salimos del corazón. pasaría por la artícula izquierda y bueno, todo lo que había puesto estaba bien, que es impulsado por el ventrículo izquierdo, Estamos. por las válvulas. Pero, ¿Las profe, válvulas dónde están? Esa válvula eh, que vos decís aurícula ventricular, ¿dónde está? ¿Entre qué y qué? Y entre la aurícula izquierda, ¿no está? ¿Entre la aurícula entre- izquierda y quién? y el ventrículo Y el ventrículo izquierdo. izquierdo. Ujú. Sí. Es como Claro, que se llena fíjense, es muy y sale. importante que cuando escriban, reflexionen cada palabra, que les da información. No solo porque de memoria uno se olvida rápido, sino porque después uno lo recuerda para toda la vida, si lo articula de una lógica. La válvula es aurículo-ventricular. Ah, El nombre ya indica que es una puertita entre la aurícula y el ventrículo. ¿Sí? Sí. Aurículo ventricular. Está bien lo que dijo Igualmente de no que sé, no sé si nosotros le dimos los nombres de las válvulas. No, 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 ¿no? no, igual no, está bien que Creo que la no. nombren porque, bueno, es como un pasaje que puede ser Sí. importante, pero no los nombres, tienen nombres diferentes, las dos válvulas, derecha e izquierda, pero no importa. sí. Profesora, está bien como arrancó diciendo que salen del pulmón. Podríamos decir que salen de las alveolos desde el pulmón, ¿no? ¿Cómo podemos decirlo? Claro, por eso fue la primera corrección que le hicimos ahí con Fer, que el Claro. glóbulo rojo sale del pulmón y no quedaba bien. Ajá. Sí, es que el glóbulo rojo abandona los capilares del Ahí está. alveolares, Ahí se entiende. Cargado de oxígeno. luego se Cargado transforman de oxígeno en en venas, porque, venas y va a la aurícula izquierda. Después pasa por bien, para ir al ventrículo izquierdo. Y Claro, porque ser, bien. si el alvéolo se llenase de cualquier líquido, agua, sangre o lo que sea, sería gravísimo, ¿no? El sí, alvéolo no puede estar lleno de... ese circuito, ¿sería el mayor o el menor, profesora? Porque en eso tenía la duda en el primer cuatrimestre. Porque nos hablaban sobre el circuito A ver, mayor, circuito menor. Y identificarlos. Yo lo bien. pienso, a veces lo pienso, digo, para recordarlo fácil, Sí, uno es más corto, imagínate donde tenés el corazón y los pulmones, están como sí, cerca, ¿no? claro, es el corto, es el que sale El que va del el corazón a primero. los pulmones y vuelve al corazón es el menor, es el más cortito. Sí, sí. Y Después, el mayor entonces, es una, el que desde el corazón lleva la sangre a todo el cuerpo y después la recoge. claro, una vez que está en el corazón, que pasa para todo el cuerpo, ese sería el mayor, el que se llegaría a los pies. Sí, y vuelve, ¿sí? Son Claro, circuitos, es son ida y circuitos. vuelta. Y de Los vuelta, dos sí, sí, arrancan en el corazón y terminan en el corazón. El menor va del corazón a los pulmones y vuelve, que es cortito, se oxigena y sí, vuelve. Y el otro es desde el corazón a todo el cuerpo, pie, cabeza, dedo de la mano, todo, y sí. vuelve al corazón otra vez. Ese es el mayor, el más largo. Porque a mí me pasó en un examen de que una inyección en una pierna de un jugador, creo que era Messi, eh, el que nombre el circuito que hizo esa droga que le pusieron.
desde el momento que le inyectan, Ujú. ¿no? ¿Va directamente al corazón o primero pasa por todo el cuerpo y recién al corazón? Eso lo entendí. Me quedó una duda, A pero ver, digo, vamos debe ser a... retonta la duda. No, 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 ninguna pregunta. no hay preguntas. Vamos a ordenar nada más las ideas porque por ahí se hace más lío eso que... hay una cuestión, las vías de inyección, Sí. ahí lo que había que pensar es que no importaba si era la pierna o el brazo inclusive, digo, cualquier tipo de inyección que vaya a vena, porque digo, la inyección puede ser al músculo, entonces, o a cualquier tipo, digamos, de músculo, lo que uno tiene que pensar es que esa cuestión que me estoy inyectando va a ir al capilar que irriga ese músculo, Claro. ¿sí? Al circuito, digamos, al circulatorio que arranca por capilares y de ahí tengo que seguir la vuelta al corazón como veníamos pensándolo, ¿sí? Capilares, arteriolas, arterias, o vénulas, perdón, o venas, y llega al corazón de vuelta, ¿sí? Hasta ahí me siguen. Es decir, eso como un circuito desde circulatorio cuando es inyección intramuscular. Sí. Ahora, si la pregunta era, o decía específicamente que la inyección era en vena, Sí. que no sé cómo decía la consigna, no me lo recuerdo. Si es en vena, ahí es distinto, porque ya directamente está en vena, justamente. Me olvido de los capilares Y y va al va a corazón. vena y va directo entonces al Corazón. corazón. Ahí está. Ah, yo me había equivocado en eso. ¿Sí? Ok, listo. Me quedó claro, Es gracias. decir, o no sé si el corazón en el sentido de que, bueno, Recuerden ya también teniendo que de los ventrículos salen arterias y las venas siempre entran por las aurículas. ¿Sí? Si es en vena, va a volver al corazón. Ok. y, Perfecto, ahí y me quedó claro. eso, ¿cuál es la ventaja, digamos? Es que teniendo ese circuito, uno ya rápidamente tiene acceso a todas las células, es decir, la droga, lo que fuera que estoy inyectando, si estoy en vena, listo, ya distribuye directamente hacia todas las células, porque rápidamente llega al corazón, se bombea y se distribuye. Ok. Ahí ahora me quedó más claro. Gracias. Bien. Entonces, creo que, no sé si me parece que estaba más o menos correcto con el resto de la respuesta, ¿no, Ariana? ¿Cómo? No escuché. Se escuchó recortado. Ah, digo que me parece que el resto de la respuesta estaba completa, estaba bien. Sí, sí, claro, había empezado mal dije que los glóbulos rojos abandonaban directamente el pulmón y anterior a eso pasaban más cosas. Pero Y ya lo había algo que corregí. te decía yo del circuito sistemático, algo, a ver, decir la frase, repetila. La sangre pasa por las arterias aorta, un gran vaso que al ramificarse da lugar a las arterias sistemáticas. Esa era la parte. Claro, ¿ves? Esa frase es la que para mí es media compleja porque hay algo de algún copiado textual de otro lugar que me parece que no ayuda a entender la respuesta. La arteria, la aorta, bueno, es obviamente una arteria muy importante. ¿Qué significa que sea sistémica, has querido poner, no sistemática? Por eso es lo que te quiero corregir, sistémica. ¿Qué es una vía sistémica? Es una vía de ramificación que va hacia todo el organismo, Ujú. ¿sí? Pero entonces, ¿cómo podría poner? O sea, nombrar que la sangre pasa por las arterias estaría bien. Sí, punto, porque digo, ha puesto sistemático, esa palabra que no es correcta, digo, la palabra correcta es sistémica. Lo que yo quiero que entienda es que tenés que entender qué significa la palabra sistémica, Bueno, ¿sí? Que es que se ramifica hacia todo el organismo, eso es sistémica. Bien, listo. Ahí lo corregí. perfecto. Bueno, entonces acá copiabas todas las preguntas de Ariana. Pim, 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 pim.
Bien, ¿sigamos con esta actividad o tienen alguna actividad puntual de consulta? Sigamos. ¿Sí? Profesora, sistemático, le Sí. digo la definición, que sigue o se ajusta a un sistema, conjunto ordenado de normas y procedimientos. Sigue un procedimiento lo que es la sangre o la oxigenación. No está mal, para mi manera de verlo. Sí, no, sistemático, existe la palabra, Sí, pero existe. Lo que hace un, yo interpreto es que sí, cuando uno habla de sistema circulatorio, lo más frecuente es que la información sea, hay un circuito sistémico y un circuito periférico que se llama. Eso nosotros no lo vimos en la asignatura y por eso se nota cuando hay una transferencia desde otro lugar de información, ¿sí? bien, bien. Pero o sea que no Entonces, la es, palabra sistémico existe, no, no digo que no sistemático, le exista. quiero decir. Vio que la chica dijo Pero sistemático. en sistema circulatorio, si uno aquí está hablando de arteria, en este caso la aorta, y dice una vía de ramificación sistemática, no es correcta, porque lo que quiere ajustar la definición es que es un circuito sistémico. Ajá, porque también está la otra definición que puede ser que realiza un trabajo o una tarea ordenadamente siguiendo un método o un sistema. Pero por eso es, no sigue un método lo que es el circuito de la sangre o del... Para mí, no sé si yo hubiese puesto lo mismo, por eso es lo que me quedé en la duda. ¿Hubieses puesto circuito sistemático? Claro, porque sigue algo ordenado. No es que se va desde el alveolo a la vena. No, va del alveolo a la vénula y de la vénula a las venas y luego al corazón. Es como que sigue un sistema. ¿Me entiendes? El Igual no es una circuito es palabra ordenado. que, ¿Ah? No es como, porque a veces nosotros buscamos sinónimos para definir, para no poner siempre lo mismo, y a veces esa palabra para mí estaba, digo, Yo lo que digo, la palabra usted dice que existe, no, es no. Listo. correcta, existe. No para definir Ujú. el sistema circulatorio y este circuito que estamos describiendo, el circuito mayor y circuito menor. Sí, ¿Es ordenada la secuencia, el recorrido? sí. Es ordenada. Pero la definición, digamos, no es correcta decir circuito sistemático, eh, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Está Eh, bien, profe. Si dice que no va, no va. Listo, ya está. Nos sacamos el no, igual sistemático está de bien que lo encima. quieran entender. No, Eh, pero lo que pasa es que muchas veces para buscar sinónimos, buscamos del Google y buscamos para no poner siempre lo mismo. Y a veces la definición va con algo, como están explicando ustedes, que es todo un sistema que va ordenado, primero por un lado, primero por el otro y después por el otro. Entonces, ¿Fue bien sigue un... ordenado? claro. Bueno, profe, está bien. Es que eso que dijiste vos, buscan sinónimos en internet. Bueno, por ahí que si querés sinónimos de un adjetivo de alguna cosa que no te sale en el momento, Sí. pero ustedes tienen que ser lo más fieles posible a lo que se les ocurre y ser también como tenerse fe con las palabras que van a usar. Las palabras que van a usar son las que adquirieron leyendo el material y en las clases de consulta, y son esas las palabras que queremos ver, básicamente. Si buscan una palabra que a lo mejor significa, y está bien lo que decís, yo entiendo que sistemático puede, pero en este contexto de la biología, las palabras creo que Eso. hablamos otras veces de ese tema, del significado de las palabras en el contexto de lo que estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, arrancamos hablando de la definición de vida. No es lo mismo decir mi vida, sos mi vida, que hablar de vida en biología, ¿sí? Acá es un poco más específico por la palabra sistemática, pero nada, sean fieles a lo que han leído, a lo que las palabras que a ustedes les surgen son porque de la lectura del material y de lo que charlaron con los profesores. Si buscan palabras extrañas, a lo mejor como que no encajan, para decirlo de alguna manera, con lo que Sí, estuvieron pues viendo. Y nosotros se me tenemos que ser ocurre, como... se me ocurre que podría ser lo que quieren mencionar respecto de este recorrido ordenado, es que siempre se da en el mismo sentido, con la misma
esto, con los mismos pasos o secuencias secuenciales. Es decir, bueno, primero capilar, después la vénula, después la vena, después Claro, corazón. a mí por eso me llamó la atención de que usted estaba nombrando todo en forma ordenada y dije, es un sistema, es sistemático. Pero bueno, si ustedes dicen que no van en biología, no va. Pero muchas veces, profesora, a nosotros nos evalúan también el vocabulario, Sí, el que no sea tan coloquial, el que sea más universitario. Entonces uno sí, busca sí, sí, sinónimos que acorde a la universidad. Por eso es que exacto. también los conectores y todas esas cosas estamos. Claro, no, Nosotros, eso es súper importante, lo de los bueno, conectores. entonces por Y, eso para los conectores a veces también buscar un par de conectores de sinónimos y eso lo buscamos en internet, lo que más a Y mano bueno, el tenemos. ejemplo que siempre damos en biología de algo de que justamente después hay palabras que en lo coloquial o que en otro contexto significan cosas diametralmente opuestas a lo que significa en biología, es lo que siempre decimos la palabra síntesis o formación de, cuando decíamos síntesis de proteínas, por ejemplo, la palabra síntesis hace, uno lo googlea, síntesis, y es resumir, breve, explicar. acortar, acotar, reducir el contenido de algo, y es justamente lo opuesto a lo que significa en biología, que es la formación, la producción de moléculas más grandes, o moléculas, digamos, en este caso proteína, que es armar una proteína grande. Okay. Digo, entonces por eso digo que ahí hay que acotar. En este caso, de nuevo reitero, sistemático, la palabra existe, pueden usar la palabra ordenada, secuencial, pero lo que quiso decir, y estoy segura de dónde lo sacó, es la ramificación sistémica, porque en circulatorio se habla de un circuito sistémico y de un circuito periférico, que eso no lo vemos nosotros en biología, pero que en circulatorio está, Ok, listo, profe. ¿sí? Listo. No la hago más larga. ¿Está bien? Bueno, seguimos entonces con la actividad 3. ¿Quieren? Gris, hay un par de preguntas acá al costado que, para que no se me olvide. Fernanda Dale. pregunta, dice, ¿cómo se realiza un gráfico desde la computadora? Porque tengo entendido que se va a pedir. Perdón, estoy comiendo un pancito. No es que se vaya a pedir, porque todavía no sabemos bien qué vamos a pedir. Pero lo más probable es que el sistema del final sea con, como si fuese entrega de tareas, donde ustedes pueden subir archivos. Si hay que dibujar algo o marcar con una flecha o un círculo o indicar algo que ustedes tengan que ejercer, lo más fácil es que ustedes hagan una captura de pantalla, modifiquen cuando uno hace una modificación de una foto y lo vuelven a subir. Eso es lo más sencillo de hacer, ¿sí? Sí. Y si no, O, está lo o si otro. tienen que dibujar, lo dibujan y le sacan Exacto. una foto. De dibujo en un papel, le saco una foto de ese papel y lo subo. Eso O sea, ustedes sería van a tener lo 4 más... horas para hacer 4 horas, Gris, ¿no? Para Sí, hacer el examen, así que no pretendemos que dentro del examen aprendan a utilizar ninguna herramienta muy rara. nada, nada. Pero lo más probable es que no haya de ese tipo. Muchas actividades requerían agregar una flecha, por ejemplo, esto de los sistemas. Bueno, a lo mejor eso no lo incluimos de esa modalidad, sí por ahí entender ese concepto, pero no con que tengan que modificar un archivo. No nos interesa que aprendan a manejar ninguna cuestión rara. ¿Qué otra pregunta hay en el chat? Si querés ver, porque yo no leo, porque si me voy de No, el chat también pantalla. dice, Ale, no sé si estás Ale, dice respiratorio y sanguíneo, pero no sé qué preguntas querés decir, hacernos. Creo que no sé si Ale está. Ya no lo veo. Pero bueno, la idea, como les dije al principio, es ver ejercicios en particular y la duda que ustedes tengan, no es que en las consultas les vamos a dar una clase de un tema, ¿sí? Sí tienen explicaciones, tienen la lectura, tienen explicaciones en los videos que tienen cargados en el taller,
Y si de todo eso no entienden algo, nos preguntan en particular, pero no vamos a dar la clase entera de respiratorio, por ejemplo, ni de Claro. de Estamos circulatorio. aplicando algún concepto de acuerdo a lo que pide la actividad. Entonces sigamos con esta que por ahí le ayuda un poco porque es respiratorio y después Me, que integra me todos los parece sistemas. que fue una contestación de la primera pregunta que hizo la profesora, qué tipo de circulatorio, Ok. qué tipo de sistemas conocen. Me parece que por ese lado bien. Está bien, está bien. Ah, Yo pensé perfecto, que era como... perfecto. Bien. Nosotros leímos Bueno, tarde sigamos con entonces. esto, ¿no? Dice, en la actividad 6.9 quedaron representados mediante el modelo de dos compartimentos los intercambios tanto entre alveolo y capilar. La actividad 6.9 era la que vimos recién, si mal no recuerdo, es esta que de acá, ¿no? No. A ver. No, habla de la semana 6, la actividad 9. Ah, la actividad anterior, está bien. De la semana anterior, está bien. Como entre el capilar y la célula muscular. Entonces acá están representados estos dos modelos. Dice, como en ocasiones anteriores, no hay una única manera correcta de responder la consigna de esta actividad. En la figura B dejamos una posibilidad de respuesta a la actividad 6.9. Esto es el material de lectura, está bien. El material de lectura, la actividad 6.9 planteaba, había que completar cómo eran los, qué estructura representaba este segmento del modelo y qué estructura representaba esto, entonces en función de qué tipo de moléculas, gases en este caso, estaban en mayor proporción, identificamos que era un alveolo, que era un capilar, y en este caso una célula muscular o un capilar. ¿Sí? Eso lo pueden revisar en el material de lectura, ¿sí? Cuando se vio difusión, entre las distintas estructuras, ¿sí? Digo un tip, recordar que la difusión a nivel de alveolo y capilar se llama hematosis y solamente aquí se llama hematosis. El proceso de difusión de gases a nivel de tejidos y capilares se llama difusión y solo difusión. ¿Sí? ¿Este modelito lo entendieron? Sí, díganme que sí. Se fueron. Sí, sí. ¿Entendieron? Ariana, Claudio, Fernanda, ¿se entendió eso? No, vamos ¿Saben a qué ver, vamos a representa? preguntar. Estos puntitos que están acá, ¿qué representan? ¿Qué representa? ¿Qué es la difusión? Vamos a primero teórico. ¿Qué es difusión? Digo, defínanme, busquen, googleen difusión pasiva. ¿Qué es? Damos tiempo que googleen. ¿Puedo Difusión decirlo? pasiva. ¿Puedo decirlo? Sí. Sí. Consiste en el paso de una sustancia a través de la membrana biológica en función del gradiente de concentración. Ahí me mata. Es decir, Perfecto. Bien, y bueno, pero ahí con esos elementos que acabas de googlear y leer ahora, vamos a entender estos esquemas. es decir, pasando de de la zona de mayor concentración a la menor concentración. Exacto. Cuando uno dice es el pasaje de una sustancia en favor de un gradiente, significa de mayor concentración hacia el lugar de menor concentración. Hasta que esas concentraciones se igualen. ¿No? Sí, después ¿Cómo? dice que Hasta que se igualen, digo. la constante de difusión, tiene una K entre paréntesis, entre corchetes, depende a su vez de varios factores: tamaño o peso molecular, forma.
Eso ya. Bueno, eso no lo vimos Bueno, nosotros. ¿ustedes en el material de lectura leyeron en algún momento eso de la constante? No. No. No Entonces recuerdo. eso ya no va. No va. ¿Sí? O sea, tiene que basarse también en lo que ustedes vieron, hasta dónde llega la información que nosotros les dimos. Ok. Ahí en lo que vos leíste recién hablaba de una membrana biológica. En el caso del intercambio en este intercambio, ¿cuál sería esta membrana biológica? El intercambio de sustancias, desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menor. Acá las sustancias son el oxígeno, ¿ven? El nitrógeno, esto, y el dióxido de carbono, los cuadraditos. Esto es un lado de la membrana y este es el otro lado de la membrana. De este lado está el alvéolo, de este lado está el capilar. Subo de nuevo. Esto que está